Corría el año 1960, y mientras los satélites empezaban a orbitar la Tierra, Jacques Piccard y Don Walsh dirigieron sus ojos hacia las profundidades insondables del planeta. Su destino no era Marte ni la Luna, sino algo mucho más remoto, el punto más profundo del océano, el abismo Challenger, escondido en el corazón de la fosa de las Marianas. A bordo del batiscafo Trieste, emprendieron un viaje que muchos consideraban suicida. La embarcación era un prodigio de la ingeniería. Concebida por Auguste Piccard, padre de Jacques, el Trieste no era un submarino convencional. Era una cápsula suspendida bajo una estructura de flotación llena de gasolina, un diseño tan extraño como necesario. Su corazón, una esfera de acero con paredes de más de 12 centímetros de grosor, lo bastante fuerte para resistir la presión de una montaña de agua de más de 10 kilómetros de altura. El 23 de enero, bajo el sol del Pacífico Occidental, el Trieste comenzó su descenso. A medida que se sumergía, el azul del mar dio paso a un verde sombrío y luego a una negrura total. Allí, en ese silencio absoluto, los sonidos humanos desaparecieron. No había motores estruendosos, ni burbujas, ni peces que golpearan el casco. Solo el crujido del acero al ser apretado, lenta e inexorablemente, por millones de toneladas de agua. A medida que pasaban los minutos, que se estiraban como horas, la presión se volvía monstruosa, más de 1000 veces la presión atmosférica de la superficie. Si la esfera cedía, no habría aviso ni salvación. Serían triturados instantáneamente. Y sin embargo, siguieron descendiendo. Durante 4 horas y 48 minutos, el Trieste se hundió más y más, hasta que, por fin, a casi 11.000 metros de profundidad, tocó fondo, el abismo Challenger. Jacques y Don observaron a través de un pequeño ojo de buey de plexiglas. Lo que vieron desafió todo lo que se creía saber sobre la vida. Ante sus ojos se desplazaba un pez, similar a un lenguado. La ciencia sostenía que a tales presiones, la vida multicelular compleja era imposible. Y sin embargo, allí estaba, nadando con serenidad sobre un fondo de limo fino, levantado suavemente por el impacto del Trieste. Estuvieron apenas 20 minutos en el fondo, tiempo suficiente para dejar una huella imborrable. Luego, activaron los lastres y comenzaron el lento ascenso hacia la luz. Durante 3 horas y 15 minutos, el Trieste emergió desde la oscuridad más absoluta hasta las aguas iluminadas por el sol. Cuando rompieron la superficie, la humanidad acababa de conquistar su punto más profundo. Aquel día no solo marcó un hito técnico, fue una declaración. Una afirmación de que el espíritu humano no se limita por la presión, la oscuridad ni el miedo. Fue la primera vez que miramos al fondo de nuestro propio planeta y no retrocedimos, pero la fosa de las Marianas no se rindió del todo. Mostró apenas un susurro de sus secretos. Aquel descenso fue una puerta entreabierta, una invitación muda a regresar. Décadas más tarde, otros la seguirían, con nuevos vehículos, nuevas tecnologías. Antes de continuar, si te gustan los videos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Era mayo del año 2020, y el mundo apenas comenzaba a mirar hacia abajo. Mientras el sumergible autónomo ruso, Vityaz, se preparaba para lo impensable. No llevaba piloto, ni oxígeno, ni ventanas. Lo que descendía lentamente hacia la oscuridad no era una nave, sino un ojo mecánico, incansable, frío, equipado con la más avanzada tecnología de sensores, cámaras de ultra alta sensibilidad, brazos robóticos y sistemas de navegación autónoma jamás instalados en un sumergible. El Vityaz era, en esencia, una extensión remota de la conciencia humana. Un testigo silencioso
descendiendo al infierno líquido más profundo de la Tierra. La fosa de las Marianas se abría ante él como la garganta de un coloso dormido. Kilómetro tras kilómetro, el sumergible caía. La luz desapareció por completo. Apenas cruzó los 1000 metros, luego los 2000, los 3000. Allí donde la presión aplasta como 1000 elefantes por centímetro cuadrado, el Vitiaz simplemente seguía bajando, hasta que alcanzó el fondo. 11.028 metros, más allá del alcance del sol, más allá del ruido del mundo, más allá incluso de toda forma de vida que hayamos conocido con certeza. Desde la superficie, los científicos observaban en tiempo real lo que transmitía el sumergible. Las imágenes eran inquietantes. Rocas desnudas, sedimento tan fino que parecía polvo lunar, criaturas traslúcidas que se movían como pensamientos líquidos, y el silencio, ese silencio absoluto que parecía llenar el espacio como una sustancia palpable. Pero entonces, algo ocurrió. Entre los datos registrados por los sensores acústicos, apareció un patrón, un eco, un sonido, un lamento largo y ondulante. No era el chirrido del metal, no era el movimiento de las placas tectónicas, no era una ballena, no era nada conocido. ¿Era una llamada? ¿Una señal? ¿Una resonancia de algo que nunca se había oído? Podría ser que el Vitiaz, en su gélida indiferencia, hubiese captado los primeros indicios de una forma de vida desconocida, esperando en el lugar más inaccesible del planeta. Nadie respondió. La fosa no habló más. Finalmente, el Vitiaz comenzó su ascenso, lento, silencioso, con su memoria llena de sombras, con su corazón digital marcado por una señal inexplicable. Pero en noviembre de 2020, China dio un paso audaz. Su respuesta a ese abismo fue clara y contundente: el Fenduce. El descenso comenzó justo después del amanecer. Desde la cubierta del buque nodriza, los técnicos y oficiales observaron cómo el Fenduce se sumergía lentamente, como un cometa invertido descendiendo hacia las profundidades. A medida que se alejaban de la superficie, la luz del sol fue desvaneciéndose. A los 1000 metros, ya no había rastro de claridad. A los 4000, todo era tinieblas líquidas. Y sin embargo, en esa negrura, algo esperaba. Pequeños puntos de luz, parpadeantes, vivos. Organismos bioluminiscentes emergían del fango como luciérnagas de otro universo. Flotaban con gracia en el agua inmóvil, ajenos a la gravedad, a la superficie, al mundo de los hombres. Criaturas traslúcidas con tentáculos como hilos de plata, medusas que pulsaban con luz azulada, peces que parecían flotar entre dimensiones. El fotógrafo capturaba cada segundo, sabiendo que estas imágenes pasarían a la historia. Y entonces, sin previo aviso, algo cruzó el campo de visión. Una sombra, grande, demasiado grande. No era una corriente, no era una roca, era algo que se movía con intención, pero que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Las cámaras lo registraron apenas durante una fracción de segundo. Los científicos intercambiaron miradas, repitieron el video, congelaron los fotogramas. ¿Qué era eso? ¿Un calamar colosal? ¿Una nueva especie aún sin clasificar? ¿O algo más? No hubo respuesta. No en ese momento. Con el tiempo limitado y la presión implacable acechando desde todos lados, el Fenduce inició su ascenso. Horas después, rompió la superficie y fue recuperado por el equipo en cubierta. A bordo, llevaban muestras, datos, imágenes y una incógnita, una presencia inexplicable en el fondo del mundo. La misión fue considerada un éxito monumental. China había demostrado que su tecnología podía llegar a los rincones más extremos del planeta. El Fenduce había conquistado la profundidad máxima. Pero a pesar de los logros científicos,
Algo quedó en el aire. James Cameron siempre fue más que un director de cine, más que el creador de mundos como Pandora o el Titanic, sumergido entre sombras. Su objetivo: alcanzar el punto más profundo del océano, la fosa de las Marianas, un abismo que se extiende a casi 11 kilómetros bajo la superficie, más hondo que la altura del Everest. Allí, en esa grieta casi mítica, donde la luz del sol jamás ha tocado, ningún humano había descendido en solitario. Hasta entonces. Para lograrlo, se construyó el Deep Sea Challenger, una cápsula vertical verde, alargada como una bala oceánica, diseñada para soportar presiones que aplastarían un submarino convencional como una lata vacía. Su interior era tan angosto que Cameron apenas podía moverse. Un cilindro apenas más ancho que su torso, repleto de controles, cámaras, sensores, luces y silencio. A medida que bajaba, la luz desaparecía gradualmente. Primero un azul profundo, luego un índigo apagado, y luego nada. Una oscuridad total. El tipo de negrura que parece moverse, como si tuviera vida. El Deep Sea Challenger crujía bajo la presión. El metal se quejaba con sonidos que nunca se habían escuchado. Pero la nave aguantaba. Cameron permanecía en silencio, concentrado, casi meditativo. Cada metro descendido lo alejaba más de la civilización, lo acercaba al misterio. Finalmente, tras casi 11 kilómetros de caída, la cápsula se posó suavemente sobre el lecho marino. Una nube de limo se levantó, flotando como polvo lunar. Cameron activó las luces exteriores. Lo que revelaron fue casi nada. Un paisaje árido, como de otro planeta, sin corales, sin peces, solo sedimentos, rocas y el silencio más absoluto. Y sin embargo, en ese vacío, algo ocurrió. Una sombra, un destello fugaz, un movimiento apenas perceptible, justo en el borde del alcance de las luces. Cameron contuvo la respiración. Observó con atención, con esa mezcla de asombro y cautela que conocen bien los exploradores. Pero no volvió a ver nada. Tiempo después diría: fue como estar en otro mundo, como aterrizar en una luna oscura, olvidada por el tiempo. Y quizá tenía razón. Allí abajo el tiempo no tiene sentido. La vida es extraña, esquiva, pero hay vida. Microorganismos resistentes, criaturas aún por clasificar, misterios biológicos que podrían reescribir lo que sabemos sobre los límites de la existencia. Era abril de 2025, cuando el coloso tecnológico chino, Tiangong 3, zarpó desde el puerto de Sanya, rumbo al punto más profundo conocido de la Tierra, la fosa de las Marianas. Pocos fuera del círculo científico sabían que esa misión no era solo una empresa de investigación oceanográfica. Había algo más, algo no dicho. Los susurros comenzaron con una transmisión interrumpida de una misión anterior, en 2023, donde una señal encriptada emergió desde el abismo y fue recibida por una boya de monitoreo. Una señal que, hasta hoy, los ingenieros solo han podido definir como no humana. La misión se dividió en 3 fases: reconocimiento geológico, mapeo biológico y, finalmente, la exploración del abismo Challenger, el punto más profundo de la fosa. Pero desde la primera inmersión, algo no cuadraba. Los ecosondas devolvían estructuras simétricas demasiado precisas para ser naturales. Una cadena de cavernas, alineadas en ángulos perfectos, apareció a los 10.400 metros. No había registros previos de aquello. En la tercera noche, con el viento del océano rugiendo y las pantallas del Tiangong 3 vibrando por una interferencia desconocida, el Nuwa XM7 descendió por última vez. Su señal se mantuvo estable durante 47 minutos, hasta que envió una última imagen.
Lo que mostraba parecía una construcción. Columnas de piedra negra, cubiertas de una bioluminiscencia azul violácea, que formaban una espiral descendente hacia una cima aún más profunda. La transmisión final fue una fracción de segundo. Una sombra, sin forma definida, moviéndose contra la corriente. Lo que sí trascendió de forma extraoficial fueron los diarios de campo del Dr. Shen Lu-wei, jefe de biología marina, quien escribió antes de ser apartado de la misión: no descubrimos el fondo del océano, descubrimos que el fondo nos estaba esperando.